Ay, mi querida Sí, señorita, sí, noticia señor. política, judicial y jurídica del momento, los ojos puestos sobre el Senado de la República. Sí, señor. Esas son las instituciones, señorita, esa es la democracia y las reglas del juego son así. Y el Senado de la República elige lo que es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, porque José Fernando Reyes, el anterior magistrado, ya cumplía el tiempo. Y había tres ternados, tres candidatos, y ha ganado el exdefensor del pueblo, que lo tuvimos varias veces en Blue, registrando las noticias cuando era defensor, el doctor Carlos Camargo Asís, y ha perdido la doctora María Patricia Balanta, que también era favorita para algunos. Ganó el doctor Camargo con 103 votos registrados, de los 103 votos registrados obtuvo 62. Ganó el sí, exdefensor del pueblo y hay nuevo magistrado de la Corte. Ignorita, ese es lo que está pasando. Y si quiere vamos, antes de que le pregunte a don Álvaro y a don Pedro, Bueno, ¿qué significa esta elección? Vamos al Senado de la República, don Juan Camilo, las reacciones y lo que está pasando después de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Sí, Jorge, pues por una votación, como usted lo decía, 62 votos a favor. El exdefensor del pueblo, Carlos Camargo, ha sido elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Entra a reemplazar al magistrado José Fernando Reyes, quien termina su periodo el próximo 20 de septiembre. Su principal contrincante, María Patricia Balanta, obtuvo 42 votos. Justo antes de que cerrara la votación, como hecho anecdótico, los senadores que votaron por Camargo ya lo estaban abrazando. Vamos con lo que pasó en estos momentos al Capitolio Nacional. Allí se encuentra Andrés Carmona y Sergio Barbosa. Pues Juan Camilo, hay que tener en cuenta en el marco de todo este ejercicio que se ha dado en esta tarde de hoy, que ha sido una sesión un poco fuerte, polémica. Ya veníamos desde hace varias semanas en peleas entre la oposición y gobierno. Esta elección incluyó por así decirlo, la intervención del presidente de la República. Recuerde usted esos trinos en los que decía que se iba a definir el futuro de la coalición de gobierno con esta elección y si los congresistas eran capaces de votar por un magistrado fascista. Yo creo que con eso se refería al nuevo magistrado Carlos Camargo. Pero mire, toda la pelea que se dio en esta elección tuvo un momento clave. Fue más que un discurso jurídico o más una pelea política, toda la discusión sobre tres congresistas, Ana María Castañeda y Temístocles Ortega de Cambio Radical y Richard Fuenlantala de AICO. Ellos, a último minuto, en medio de todos esos movimientos políticos, terminaron siendo sancionados por sus partidos y buscaban evitar que votaran en la elección. Pero al final, quien tuvo que salir a dirimir o prácticamente a decir, ustedes mirarán qué hacen, fue el presidente del Congreso, Lidio García. Escuche usted. Ya es potestad de cada senador someterse a una decisión jurídica o no. Nosotros cumpliremos con lo que nos corresponde y cada senador asume su responsabilidad. Pero mire, quien terminó también dando una intervención política fue la senadora Ana María Castañeda. Dejó claro, la política se hace con libertad. Escuche usted. Quiero decirle a la plenaria que la política se dignifica cuando se ejerce con libertad, no con sometimiento. Y aquí estoy en esta plenaria y no voy a dejar que se vulneren mis derechos. Estoy habilitada, tengo pleno derecho a votar y a participar. Y al final todos votaron, solo 2 senadores no pudieron votar porque les aceptaron sus impedimentos. Isabel Zuleta, que fue objeto de polémica, y Marcos Daniel Pineda, porque es familiar cercano a Carlos Camargo, al nuevo magistrado electo. Pero Sergio, usted está en otro punto del Congreso de la República. ¿Cuáles fueron esas primeras palabras del nuevo magistrado de la Corte Constitucional? Andrés y compañeros de Voz Populi. Ya volvemos con Barbosa. Sí, es que hay que entender algo. La cantidad de gente que hay en estos momentos en el Capitolio Nacional, en el recinto, pues es tanta que prácticamente la señal está fallando. Por eso estamos teniendo problemas de conexión en estos momentos con Sergio Barbosa y nos hemos tenido que mover de diferentes puntos del Capitolio para poder conectarnos con ustedes al aire y poder darles los detalles de lo que está pasando en esta elección.
Repítame, ¿cuántos votos? Camargo sacó 62 y ¿cuántos sacó María Patricia Balanta? 41, Jorge Alfredo, de un total de 41. 103 votos emitidos. 103. Eso implica que el tercer ternado, que era Jaime Humberto Tovar, no obtuvo votación, no obtuvo votos. Y él se presentó como una tercería tanto a Balanta como a Camargo. ¿Por qué se le daba? Ya voy a hablar con Álvaro y ahorita voy a hablar con Álvaro y con Pedro, pero ¿de dónde se le daba el favoritismo a María Patricia Balanta con la posibilidad que ganara, si le gana tan de lejos Camargo? Es que la situación es que hasta último minuto los votos estuvieron con bastante secretismo, los congresistas no querían emitir el voto y entre las cuentas que hablaban de un cabeza a cabeza había que tener en cuenta votos en la Alianza Verde, votos en la ASI, votos también en el Partido Liberal y en el Partido de la U, que a veces votan a favor del gobierno, son muy cercanos al gobierno. Ya. Incluso en el partido de la U llegó a plantearse la teoría de que los 10 senadores de la U iban a votar por María Patricia Balanta porque era muy cercana a Dilian Francisca Toro. Porque era muy cercana a Dilian Francisca Toro, pero al final todo eso se fue desdibujando y en estos 3 días previos terminó en este resultado que inicialmente era incierto, pero que hoy ya es evidente con la elección de Carlos Camargo. Mientras tiene usted a nuestros compañeros de... Ya lo tenemos, ya está Jorge, Juan. sí. Perfecto, Sergio Barbosa, ¿qué dijo el nuevo integrante de la Corte Constitucional, el doctor Camargo? Compañeros, sí, en su discurso tras conocerse su victoria, él será entonces quien reemplaza al magistrado José Fernando Reyes por un periodo de 8 años al interior de la Corte Constitucional. Lo que ha dicho Carlos Camargo aquí en la plenaria del Senado es que el país puede confiar en que en él van a encontrar un magistrado consciente de sus deberes, pero también respetuoso de las instituciones. Escuchemos. Para la Corte Constitucional, Colombia puede confiar en que encontrará en mí un magistrado consciente de sus deberes, respetuoso de la institucionalidad, comprometido con los derechos y decidido a contribuir a que la Corte Constitucional siga siendo referente de juridicidad, de equilibrio democrático y de sentido de país. Asumo este camino con humildad, con determinación y con la fe absoluta en que el derecho, cuando se ejerce con independencia y responsabilidad, es el pilar que sostiene la convivencia y la libertad de una nación. Muchas gracias. Y vamos a los pasillos del Congreso de la República. Primeras reacciones políticas, Mateo Piñeros. Sí, señor Juan Camilo, y desde la derecha están celebrando que el nuevo magistrado de la Corte Constitucional sea justamente Carlos Camargo. Dice la senadora Paloma Valencia que de esta manera no habrá constituyentes por vías antidemocráticas y que refleja el sistema de pesos y contrapesos que tenemos en la democracia. Esto fue lo que dijo. Vienen los gobiernos tratando de presionar para tener mayorías en una corte. Esto despeja las posibilidades de una constituyente por vías antidemocráticas, quita la posibilidad de unas elecciones que se posterguen en el calendario electoral y sobre todo le devuelve a los colombianos la certeza de que Colombia no cae, que Colombia es libre y de que la Corte Constitucional seguirá siendo un elemento de contrapeso como lo tiene que ser en el diseño institucional. Hay que recordar. Y primera reacción del gobierno viene del ministro del Interior, Armando Benedetti. Dice en su cuenta de X: felicitaciones a Carlos Camargo por su campaña y su elección como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Confiamos en que será un fiel guardián de la Constitución. Éxitos. Ahí está la noticia, entonces... Ignorita Carlos Camargo Asís es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ha sido defensor del pueblo y vamos a ver qué dicen los panelistas. Usted habla con ellos, a ver qué representa este triunfo de Carlos Camargo como magistrado. Bueno, don Alvarito, su merced, ¿cuáles son los efectos, su merced, de la elección del señor Carlos Camargo con 62 votos que sacó, oiga, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, su merced? Pues el más importante, que es muy importante para un país, mucho, es que tenemos una Corte Constitucional equilibrada, que el gobierno no tiene control sobre ella, porque el magistrado Carlos Camargo es claramente no petrista. Lo malo de eso es que seguimos recortando la independencia de las Cortes.
se criticaba que Petro hubiera nombrado a 2 amigos como magistrados, entonces ahora nombran a un súper amigo de Duque. Entonces los equilibrios se están haciendo es con base en cálculos políticos y eso le quita independencia y legitimidad a la Corte. Si el próximo gobierno es de derecha, entonces habrá que preocuparse porque ya no haya mucho equilibrio. Pero pues en términos prácticos funcionó la tesis o la estrategia de llevar a un muy comprobado ganador de elecciones en el Congreso para derrotar al petrismo. Carlos Camargo ha sido elegido por el Congreso una vez como magistrado del Consejo Nacional Electoral y otra vez como defensor del pueblo. Es muy hábil en preparar estas campañas. Primero, como defensor del pueblo, dice la silla vacía, le dio puestos a más de 10 magistrados de la Corte actuales para sus familiares y recomendados. Eso pues no está bien que se llegue a la Corte con clientelismo, pero así lo preparó. Luego renunció a la Defensoría del Pueblo para no quedar inhabilitado para esta elección. Él dijo que no era para esto, que era porque le habían ofrecido un puesto en la Universidad Sergio Arboleda, pero pues terminó presentándose para esto. Entonces Carlos Camargo es muy hábil para estas elecciones, sí, señor. Tipo de elecciones. No está bien que se siga eligiendo amigos de los presidentes y menos con clientelismo judicial, pero bueno, se logró el objetivo de equilibrio para que no haya sospechas sobre las decisiones de la Corte, que eso es muy importante que los ciudadanos creamos. Eso ahí el gobierno no tiene mayorías, no las tenía, y si hubiera ganado la señora Balanta tampoco las tendría porque ella tampoco era petrista, pero pues en estos juegos políticos habían logrado plantear eso. Entonces, bueno, la independencia, el equilibrio, malo la falta de independencia. Vamos a ver qué pasa, cómo funciona esa independencia frente al próximo gobierno. Ojalá no se vaya a perder en perjuicio de la respetabilidad de la Corte. Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿y usted qué nos puede decir, su merced? ¿Cuáles son los efectos de la elección de el señor Carlos Camargo? Ignorita, espéreme, antes de que le pregunte a Pedro, vamos al Congreso porque Mateo está con el nuevo magistrado, el exdefensor, a ver qué está diciendo a los periodistas a la salida del Senado. Me dicen que don Mateo ya está en segundos, Ignorita, porque queremos saber las reacciones. Él hizo el discurso oficial en el Senado, pero saber también qué interpreta. Ya en segundos iremos con Mateo, lo conectamos. Ahora sí, hágale usted la pregunta a don Pedro. Bueno. Don Pedrito, ¿cuáles son los efectos de la elección del señor Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, su merced? Ignorita, mire, yo le voy a responder eso en 3 etapas, como dice Alberto Linero. La primera es recordarle que la forma en que eligen a los magistrados de la Corte Constitucional es por 8 años y lo eligen de ternas que envía el presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Don Pedro, me disculpa, señor, lo interrumpo un momento que tenemos al nuevo magistrado, el doctor Camargo, en la línea. Mateo, usted está con el nuevo magistrado. Constitucional, que es defender la... Sí, señor Jorge Alfredo, en este momento defender el Estado de Derecho. El magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo. Doctor Camargo, estamos en vivo para Blue Radio. Un segundo, Jorge Alfredo, que estamos tratando de pasar, pero ya va a hablar el doctor Camargo. Un segundo. Ya estamos aquí, doctor Camargo, en vivo para Blue Radio. En vivo para Blue Radio. Sus primeras declaraciones después de ser elegido magistrado de la Corte Constitucional. Bueno, estamos primero muy complacidos por este proceso de elección que adelantó el Congreso de la República. Honrado por la postulación que me hiciera la Corte Suprema de Justicia y ahora la entrada al nuevo rol como juez constitucional, que integraré ese alto tribunal para defender la Constitución del 91, sus pilares fundamentales, así como también defenderé de manera férrea el Estado social y democrático de derecho. Doctor, dicen que su elección es una derrota para el gobierno. ¿Usted lo considera así? No, yo no considero. Aquí no hay derrotados. Aquí el único
vencedor es Colombia. Sobre las denuncias que han hecho en su contra, por supuesto, clientelismo, que dicen que usted es ficha de Iván Duque, ¿qué responden? Mi trasegar por más de 20 años en el ejercicio de mi profesión, desde el sector privado, desde el sector público, siempre ha estado engalanado por la independencia en el ejercicio de mis funciones. Gracias, doctor Camargo. Ahí estaba entonces Jorge Alfredo, las primeras declaraciones del electo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo. Ya. Está bien la respuesta, Mateo, que le da a usted el doctor Camargo, porque no le dice que es un triunfo ni de la oposición, ni pierde el oficialismo, ni pierde el gobierno, porque así lo tienen que interpretar, porque son tres poderes, y ya lo estaba diciendo don Álvaro, y seguramente Pedro, que ya le estaba contestando Ignorita, iba por ese lado. Son tres poderes que tienen que estar independientes a la parte política, sobre todo el Poder Judicial. Ignorita, recuerde, y nos lo han explicado muy bien don Álvaro y don Pedro, son tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y esto puede ser una elección que no sea un triunfo para un lado ni para el otro, sino por supuesto son los jueces que van a determinar las cosas por Colombia y por la política. Y retomamos, después de Mateo hablar con el nuevo magistrado, con don Pedro Viveros, Ignorita, que nos estaba respondiendo las reacciones de cómo se recibe este triunfo de el doctor Carlos Camargo, después además de oírlo, don Pedro Viveros. Jorge, entonces le decía que la eligen, pues, por terna que presente el presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, por 8 años. Y eso, Jorge, Ignorita, es muy importante porque quien trastocó la estructura política en Colombia de las instituciones fue la reelección y el famoso articulito cuando se amplió el periodo a 8 años. Esto venía funcionando de una manera muy interesante cuando se creó en la Constitución del 91. En esos 16 años que hubo 2 mandatarios con periodo de 8 años, hubo una especie de desbarajuste institucional que hasta ahora nuevamente, después del segundo presidente elegido de 4 años nuevamente, pues está tratando de estabilizarse ese proceso. Dicho eso, le voy a decir quién perdió, pero por haberse metido donde nadie lo llamó. Fue el presidente de la República y Armando Benedetti. Ellos dos se metieron en esto. Nadie había dicho, mire, circulaban versiones, la señora Balanta era una jurista muy seria, decían las personas, y el presidente de repente escribió unos trinos donde decía se va a definir la coalición en el Congreso. Y bueno, sí se definió, pero no se definió a favor del petrismo, se definió a favor de la oposición, porque el presidente se metió en ese debate. Entonces, para mí, sí pierde el ministro, que entre otras cosas, el poder que tiene hoy Armando Benedetti, quien es ministro delegatario, Ignorita y Jorge Alfredo, es decir, es la persona que está reemplazando durante este periodo que el presidente está en viaje a Japón. Imagínese el poder burocrático que tiene hoy y no pudo doblegar al Congreso. Entonces, el doctor Benedetti, ministro de Interior, y el señor presidente son derrotados. Ojalá que le vaya muy bien al doctor Camargo. Entre otras cosas, Jorge Alfredo, esa corte ha tenido mucha respetabilidad por los fallos y las providencias que emite. Eso no es una cosa, digamos, que quien llegue allá pueda tomar decisiones estrambóticas o radicales. Allá hay unos debates muy fuertes con personas muy serias, donde usted va a ver o ha visto que hay unas personas que usted piensa que va a votar de un sentido u otro y termina primando la red. Primando obviamente la decisión y el compromiso que tienen las instituciones, como lo ha dicho el doctor Camargo. Ahí queda, Ignorita, ahí queda planteado, se lo preguntó Mateo al propio magistrado, si aquí está ganando el gobierno, si está perdiendo el gobierno, si gana la oposición, si no la ganan, pues ahí está. Es peligrosísimo, como decía Álvaro, que esto se siga politizando, la justicia, que esto siga siendo una pelea de sectores políticos, porque la justicia tiene que garantizar para